quieran hacer. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Abril. Bueno, pues yo Andrea. quisiera hacer un comentario sobre la lectura. Ok. De nuevo, la lectura me parece una lectura muy completa. Igual que la lectura de ayer, me parece que nos ayudó a reforzar y a repasar muchos de los conceptos que ya hemos visto a través de la carrera, como lo que es la cadena epidemiológica, la tríada, la tríada ecológica, la historia natural de la enfermedad. Pero también a mí lo que me llamó la atención aquí es que me gustó mucho el enfoque integral que le da a la valoración de esta dinámica salud-enfermedad, pero desde un punto más sociopolítico. Como lo dice en un principio de la lectura, no solamente se trata de valorar dónde comienza la enfermedad, cómo se distribuye, sino también alcanzar a valorar todo el respaldo social que tiene la persona en un lugar y en un tiempo. Es decir, ¿qué se puede hacer frente a una enfermedad en cierta sociedad si el alcance del sistema de salud en el que la persona se desenvuelve no es suficiente para contrarrestar a la misma enfermedad? No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo. Y no pude evitar pensar, por ejemplo, en la noticia que se suscitó en el 2015 sobre todas esas plantas textiles y petroquímicas en Tlaxcala y en Puebla, me parece, donde se empezaron a disparar bueno, así que la incidencia de leucemias en niños, y que pasaron muchos años antes de que incluso el mismo gobierno se diera la investigación de estas plantas textiles. Mientras tanto se hicieron documentales, se empezó a movilizar la gente, pero ahí se vio como, bueno, para mí es un claro ejemplo de cómo el alcance de pues ahora sí que del respaldo de esa sociedad no fue suficiente para contrarrestar los daños. Ok. Me parece muy acertado tu comentario y tocas varios puntos que de hecho son parte de lo que me gustaría abordar hoy. Es evidente que la salud de enfermedad no se da, no la podemos entender desde la perspectiva individual, sino que tendríamos que abordarlo desde la perspectiva comunitaria, pero además no solo desde el punto de vista de el ente biológico con sus capacidades físicas, fisiológicas, mentales, sino que está inserto en una sociedad en la cual hay diferentes factores que, como lo estábamos viendo, tienden a alterar ese equilibrio dinámico que tienen los individuos, y que justamente el abordaje que aporta la salud pública es de manera justamente comunitario, poblacional, es decir, que no solamente y pensar en uno solo de los individuos, sino es importante pensar en el conjunto de individuos que están integrando una sociedad. Y en ese sentido, no solamente eso, sino las organizaciones sociales que están integradas en una determinada población. Esto es todos los sectores que involucran y que en un determinado momento tienen un efecto, ya sea positivo o negativo, sobre la salud de las poblaciones. Y justamente el enfoque que se tiene actualmente, y ya lo reconoce la OMS, que mucho tiempo lo dejó un poco de lado, centrándolo solamente en el enfoque de salud, del perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades, para cambiar de esta manera el enfoque y entrar a lo que son los determinantes sociales de la salud, que ahorita vamos a ver algo más sobre eso. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere opinar? Hola, ¿Comentar? doctor, buenas tardes. Yo quisiera, Buenas Carla tardes. Espinosa. Sí, Carlos. Bueno, yo la lectura, igual que mi compañera Florian, sí me parece que está muy completa, muy concisa, pero lo que a mí me gustó, me llamó más la atención, fue la parte del modelo de causas componentes. Creo que yo nunca había escuchado hablar sobre él y me gusta porque siento que es mucho más aplicable que la tríada ecológica. Igual la lectura lo dice, ¿no? Es más aplicable porque es para ambos tipos de, o sea, tanto las enfermedades infecciosas como las no transmisibles. Entonces, se me hace muy interesante que se analizan estos factores que
algunas pueden ser suficientes y bueno, que siempre tiene que existir un factor determinante que tiene que estar presente para que se pueda dar la enfermedad. Entonces, eso es lo que, bueno, como lo que más rescato de la lectura, porque el resto de las cosas ayer las vimos y ya cuando las volví a leer, pues las reforcé un poco más. Ok, sí, y fíjate que tocas un punto bien importante, que es el modelo de causalidad que aporta la epidemiología, en donde no es, está rebasado el modelo de Koch, en donde existe un agente etiológico, pero que ese modelo nos empieza a ser insuficiente para poder explicar, por ejemplo, las no transmisibles. Entonces, cuando lo abordamos desde el punto de vista de los diferentes factores que puedan estar involucrados, tenemos que pensar en que la enfermedad no se da por la simple interacción de un agente y un individuo, sino que son un conjunto de factores que la suma de ellos pueden explicar mejor. Finalmente, todos estos, los que mencionaste, la triada ecológica, la historia natural de la enfermedad y ahora de las causas determinantes, son modelos justamente, y un modelo lo que pretende es una abstracción de la realidad, es decir, es tratar de atraer de una manera gráfica incluso, eh, la diversa y compleja realidad a la que nos estamos enfrentando. Y en ese sentido, este modelo lo vamos a ver un poco más a detalle en la segunda unidad. Cobra particular relevancia cuando tratamos de explicar las interrelaciones tan particulares y tan finas que se pueden dar entre una multitud de factores que dan como consecuencia el desarrollo o no de una enfermedad. Y aquí vale la pena pues pensar un poco, ¿no? Que no es solamente pensando en tuberculosis, por ejemplo, no es solamente la interacción entre Mycobacterium tuberculosis y un individuo sano, sino que el modelo de Henley Koch empieza a no darnos todas las explicaciones cuando eh, nos ponemos a pensar que digamos a los 15 años de edad, todos hemos entrado en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, pero no todos hemos desarrollado la enfermedad. Y ahora, más recientemente, nos hemos percatado, y eso lo ha estudiado la epidemiología, de que la pandemia que está transcurriendo de diabetes, de obesidad, juega un papel muy importante para el desarrollo de diabetes, o bien la participación que pueda tener la infección por VIH, y que esto va enlazado con un incremento y que se transforma en una enfermedad reemergente, que ya también ustedes lo pudieron visualizar en la lectura, la diferencia entre enfermedades emergentes y reemergentes, y que esto nos ayuda a entender este modelo de una manera más clara, toda la amplia gama de factores que están coincidiendo y que dan como resultado, en este caso, por ejemplo, ya sea diabetes con VIH o ambas con tuberculosis. Entonces, la lectura también trata de ampliar la forma de abordaje que todos debemos tener como médicos para poder entender mejor la dinámica que se establece en las patologías a las que nos estamos enfrentando cotidianamente, y no pensarla simplemente como una interacción de un individuo con un agente específico que puede ser biológico, físico, químico, radiante, sino que existen una serie de factores adicionales que van a modificar esa aparente e inevitable respuesta. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo Yo, acerca doctor. de Yo, esto? doctor. Yo, A ver, doctor. Adelante. Daniel, Ok. ¿y quién más? Yo, Yo, Daniel, Brenda pero era Rosales. mi compañera. Ok. Brenda. Ok, Brenda, dime. Algo que me gustaría resaltar de la lectura, doctor, es que justamente, y como lo menciona usted, nos habla de cuál es, o bueno, más bien, el objetivo que tiene este enfoque epidemiológico, en donde justamente hace énfasis
en que tenemos que ver a la enfermedad como un fenómeno dinámico, es decir, tenemos que tomar en cuenta la interacción que va a haber entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos para que pueda resultar en una patología. Algo que se me Sí. hizo también muy relevante es que toma el principio de determinismo causal. Igual como lo mencionaba mi compañera, nos habló también de ciertos modelos que nos van a ayudar para hacer este estudio de la causalidad de las enfermedades, como lo es la triada epidemiológica o el modelo de causas componentes. Perdón, ¿la Entonces, triada ecológica o la cadena epidemiológica? epidemiológica, ¿La triada o la cadena? la cadena, perdón. La cadena, sí, porque aquí hay que hacer, Sí. hay que recordar un poco que, bueno, la medicina es tan compleja y nuestros objetos de estudio son tan complejos que es difícil poderlos entender si no tratamos de ejemplificarlos, y eso lo hacemos a través de los modelos. Y los modelos que hemos utilizado a lo largo del tiempo, pues son muchos, pero especialmente orientados a tratar de entender la dinámica de las enfermedades, nos ha ayudado mucho. Dos modelos en particular que son los que hemos reiteradamente visto. Uno de ellos es la historia natural de la enfermedad, a la que se hace mención en la lectura, y que esto nos ha ayudado a entender toda la serie de eventos que pueden ocurrir dejando a su evolución natural cualquier enfermedad. Otro que nos ayuda también a entender es y a ampliar, y que tal vez formaría parte de la etapa prepatogénica, pues es la triada ecológica, en donde tenemos tres elementos que están interactuando y que de pronto hay un desbalance o una alteración al equilibrio dinámico y se desarrolla en la cadena de eventos que dan lugar a la historia natural. Pero ahora el documento propone un tercer modelo para poder comprender esto, que es el de la cadena epidemiológica, y lo ejemplifica con los problemas de tipo transmisible, que allí se puede identificar muy bien cada uno de los elementos de la cadena epidemiológica, pero que puede tener cierta dificultad para poderlo conjuntar cuando son enfermedades no transmisibles o problemas de salud mental o problemas de tipo social, en donde sí es más complicado aterrizarlo. Al final de cuentas son modelos que nos ayudan a tratar de entender justamente estos fenómenos, pero nos sirven para poder estudiarlos y poder comprender la serie de situaciones que se van dando y que conducen a un desenlace como puede ser una enfermedad tal y como la conocemos. Perdón, te interrumpí, ¿quieres continuar? No, doctor, era justamente eso, que estos modelos nos van a ayudar justamente a hacer esta caracterización epidemiológica de las enfermedades y de esta manera, pues nosotros conocer su naturaleza y cómo es que se comportan para que nosotros, en base a ello, hagamos medidas necesarias para su control. Claro, porque también déjenme decirles que en el modelo de la cadena epidemiológica, una vez que nosotros hemos estudiado exhaustivamente cada uno de los eslabones de la cadena, entonces podemos instrumentar medidas de prevención y control. ¿A través de qué? A través de ir cortando los eslabones, cortando la relación entre ellos de tal manera que logremos impedir que se desarrolle y se complete la cadena en su totalidad. Y eso también tiene esa gran ventaja, este modelo de la cadena epidemiológica, que nos presenta una forma de abordaje en el cual podemos tratar de buscar a entender al máximo cada uno de los eslabones, y de esta manera poder entender de qué manera podríamos intervenir para poder realizar acciones. Por ejemplo, pensemos en coronavirus y tratar de ejemplificar con la enfermedad de coronavirus lo que es la cadena epidemiológica. Y entonces podríamos pensar en una de las intervenciones, que sería el cubrebocas. El cubrebocas estaría ubicado en qué parte de la cadena epidemiológica. ¿En el de prevención? En Al final de prepatogénico, ¿no? cuentas,
Al final de cuentas, sí está ya en prevención, ya sea primaria o secundaria. Pero, ¿en qué elemento de la cadena epidemiológica estaría colocado el cubrebocas? En la puerta de salida de la gente. Perdón, se distorsionó la... Puerta de Josué, salida. en la En la puerta de salida, claro. puerta de salida. En la puerta de salida, claro, porque está impidiendo, pero también se corresponde con la puerta de entrada. Y entonces, en ambos espacios podemos utilizar esta intervención y al hacerlo en ambos, ¿qué estamos haciendo? Estamos aislando ese eslabón para impedir que se desarrolle el mecanismo de transmisión que está entre la puerta de entrada y la puerta de salida. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, doctor. Ok, y así lo podemos hacer. Ahora, si nos vamos a una acción orientada hacia la gente, ¿qué podríamos pensar? Bueno, simplemente lo que es el tratar de destruirlo de alguna forma. No tenemos tratamientos, pero lo que sí tenemos son soluciones para evitar su supervivencia en el medio ambiente, como puede ser el lavado de manos, como puede ser, y eso también involucra el mecanismo de transmisión, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esto ayuda a destruir el agente de tal manera de que se impida que se continúe la cadena epidemiológica. Y ahora con la disponibilidad de vacunas que van orientadas a aumentar la resistencia del individuo, es el otro elemento que estamos abordando dentro de la cadena epidemiológica. Estoy simplificando todo esto porque simplemente estudiar todos y cada uno de los elementos es algo que debe de llevar a un análisis profundo de cada uno de ellos, justamente para poder entender en qué manera podemos influir, de qué manera podemos atacar a cada uno de esos elementos de tal manera de cortar la cadena de transmisión, que al final de cuentas es el propósito final que pretendemos. Y entonces, este modelo nos permite justamente eso, poder racionalizar cada uno de los componentes, cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica y decidir de qué manera podemos intervenir en cada uno de ellos, tratando de impedir que se complete en este caso, la cadena de transmisión. Todos estos elementos que estamos revisando en este documento son los fundamentos del enfoque epidemiológico, como ustedes lo vieron, en donde se van plasmando diferentes elementos. No sé si también se dieron cuenta de que trae definiciones específicas. Sí, doctor. ¿Se refiere a las definiciones de los conceptos que se ven a lo largo de la lectura? Perdón, no escuché completo el comentario, Andrea. Aunque si se refería a los conceptos que se ven a lo largo de la lectura, como enfermedad Sí. emergente y reemergente. Exacto, trae definiciones ahí muy concretas que nos van a permitir manejar de una manera correcta cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, algo que he escuchado con mucha frecuencia y desafortunadamente ocurre, es el concepto equivocado de zoonosis. Y entonces he visto incluso en historias clínicas y elaboradas por especialistas, zoonosis positiva, 2 perros, un gato. Pues esa es una aplicación incorrecta del concepto, porque zoonosis, ¿qué es? Una enfermedad que se transmitida por animales. Enfermedad transmitida por animales. Es una enfermedad que padecen los animales y que transmiten al humano, ¿verdad? Y entonces cuando decimos zoonosis positiva, ¿qué deberíamos decir? Pues que el individuo padeció una infección o una Rabia. enfermedad. rabia, tenía cisticercosis. Toxoplasmosis. Exactamente, y entonces ese es el concepto correcto de zoonosis, no como he visto, les digo, en documentos incluso muy formales, con una equivocación que raya pues completamente en la falta de conocimiento médico, ¿no? Y eso es algo que sería importante que todos nosotros seamos muy conscientes de ello y manejarlo correctamente. Y entonces
al hacer estas lecturas, lo que vamos generando es un acúmulo de conocimientos y que busca ir enlazando todos aquellos elementos que ustedes han ido revisando a lo largo de la carrera e integrarlos con un enfoque único que les permita ser más poderosos en su quehacer médico. Porque un médico que se circunscribe al abordaje solamente clínico está dejando de lado la oportunidad de poder entender el proceso salud-enfermedad en un sentido mucho más amplio. Y justamente lo que tratamos de hacer es que en este caso ustedes vean la salud pública y particularmente la epidemiología como herramientas para el quehacer médico que los van a hacer más poderosos en su práctica médica. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? Sí, Yo, doctor. Otro- Paniagua Esteban Daniel es ahí. Irving. Buenas tardes. Irving. Buenas tardes. Soy Irving. Dime, Irving. Bueno, otro concepto también que me resultó pues importante, o que al menos yo no había entendido del todo, era el término de inmunidad de masa e inmunidad de rebaño. Que a veces tomamos de manera, pues, como lo mismo, de manera general. Y bueno, aquí la lectura nos decía que la inmunidad de masa es cuando la proporción de la población que es inmune es alta, y esto va a hacer que haya una menor probabilidad de que la gente pues se disemine. Pero esto cuando ocurre en humanos se le conoce como inmunidad de masa, y cuando ocurre en animales se lo conoce como inmunidad de rebaño. Así es, justamente. Que a veces lo tomamos y ahora como ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Porque incluso hay políticos o incluso funcionarios que dicen, aspiramos a tener la inmunidad de rebaño, ¿no? Y pues uno que ya conoce de esto dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? En realidad, ¿a qué se refiere este concepto? Que es algo muy importante. Y está muy enlazado con la inmunidad. Y aquí de lo que se trata es de lograr altos niveles de inmunización en los individuos de una cierta comunidad, de tal manera de que si de pronto llega un enfermo de la enfermedad que estamos tratando de prevenir mediante la vacuna, o bien que sean sobrevivientes a la infección, porque también esto es importante, ¿qué va a suceder? Va a ser más difícil que ese enfermo pueda, llamémosle entrecomillado, encontrar algún sano no vacunado o que no haya padecido la enfermedad al cual poderle transmitir la enfermedad. Y esto se da porque al final de cuentas en la interacción de las personas es más fácil que si llega un enfermo en una comunidad donde todos son sanos y son susceptibles, pues evidentemente va a ser mucho más fácil iniciar cadenas de transmisión y esto puede dar lugar a un extenso brote, a una epidemia, ¿verdad? Como nos ha ocurrido ahora con coronavirus. ¿Por qué? Porque era un agente biológico con el cual no teníamos antecedente y que, bueno, se ha especulado de dónde proviene, etcétera, pero más allá de eso, al final de cuentas es que universalmente somos susceptibles, todos somos susceptibles. Entonces fue muy fácil el poder ir estableciendo cadenas de transmisión que progresivamente fueron abarcando a más y más población. Y lo cierto es que se pretende alcanzar esa inmunidad de masa con coberturas altas de inmunización, de tal forma de que sea más difícil encontrar un individuo sano, no vacunado o que no haya padecido la enfermedad para poder enfermarlo y establecer nuevas cadenas de transmisión. Pues ahí vemos una aplicación muy concreta de lo que son estos conceptos de epidemiología. ¿Algo Doctor, más, Silvia? sí, yo tengo una duda. ¿Quién eres? Liliana. Liliana, dime. Sí, es precisamente de ese tema de lo de inmunidad en masa, y en la lectura explica que aunque es difícil, sí es posible hacer estimaciones razonables de esta cifra. Entonces, mi duda es si es posible hacer estas estimaciones antes de la vacunación o ya es después de haber vacunado a la población. Tu pregunta, aunque parece muy sencilla y muy inocente, en realidad es una pregunta muy importante y muy trascendente. Porque mira, déjame decirte que va a depender de muchos factores, ¿sí? Si uno deja a su evolución natural una enfermedad, pongamos el caso de coronavirus,
y que no tratáramos como especie de buscar alguna alternativa de curación o de tratamiento o de prevención, pues progresivamente iría abarcando a la totalidad de la población hasta que la totalidad de la población se haya enfermado y haya sobrevivido o haya sucumbido. Pero la lucha que ustedes han vivido ahora por todas las naciones en busca de un tratamiento que ha sido fallida y que afortunadamente ahora se dispone de vacunas que tienen características muy particulares. De hecho, hoy les envié un documento oficial respecto a las características de la vacuna Sputnik, y les voy a mandar más adelante una tabla en donde comparan las diferentes vacunas. Pues se podría tratar de pensar de qué manera podemos alcanzar esa inmunidad de masa, pero hay dos formas de alcanzar la inmunidad de masa. Una, que vayan enfermando todos. Esa sería la más desastrosa. Y la otra sería ir abarcando a la totalidad de la población con vacuna, pero aquí tenemos un problema muy serio. La capacidad de producción de las vacunas es muy limitada, tanto por cuestiones tecnológicas como por cuestiones económicas y de diferente tipo. Y ustedes seguramente, si han escuchado las noticias, se han podido percatar de que los países que están produciendo vacuna, pues son los países económicamente más poderosos. Y obviamente están más enfocados en producir vacuna, obviamente como un negocio, porque finalmente pues, es lo que buscan, pero también están dando prioridad a proteger a sus propias poblaciones. Y entonces eso hace que el resto de las poblaciones del mundo no tengan un acceso real a las vacunas. Pongamos el caso de México. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería lo ideal para poder alcanzar niveles de cobertura amplios? ¿Cuál sería lo ideal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Héctor. Sí, de hecho hace unas 4 conferencias se abarcó ese tema en la conferencia vespertina. Se decía que probablemente un 60-70% de la población sería adecuado para alcanzar la inmunidad en masa. Sin embargo, mencionaba que todavía había estudios por desarrollar y que podría ser incluso superior. Claro, fíjate, ya tenemos ahí un elemento, ¿no? Y eso es algo hipotético, que alcanzar un 70% de población vacunada, o bien que haya padecido la enfermedad, pues sería, la consecuencia sería tener una inmunidad de masa. Pero 70% de la población, ¿a cuánto representa? Si somos un país ya de 128 millones de habitantes, estaríamos hablando de alrededor de 90 millones de personas. Ahora, díganme ustedes, en una forma realista, ¿ustedes creen que sea posible tener ya en este momento 90 millones de dosis por 2? Porque hay que recordar que son vacunas que ameritan 2 dosis, excepto alguna que es una sola dosis, pero las que se encuentran disponibles por lo regular son de 2 dosis. Más aparte, también requieren una tecnología apropiada para su conservación, como puede ser la ultracongelación. Entonces, desde un punto de vista realista, ¿creen ustedes que sea esto factible? No, 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 es muy difícil. No, doctor. Buenas tardes, Exactamente. doctor. Yo creo Sí, que, dime, Brian. perdón, buenas tardes, doctor. Yo creo que aquí lo más factible sería, hablando, claro, de la producción es realmente limitada, ya tenemos en cuenta ese problema. Igual un factor que pueda facilitar la resolución de esto es que México también, pues, desarrolle o llegue a fases clínicas avanzadas de su propia vacuna. Esa quizás es la única solución, debido a que, bueno, nosotros estamos esperanzados ante las alternativas de Pfizer o Moderna. Sin embargo, pues como usted dice, ellos les dan la prioridad a su población, que es en este caso Estados Unidos y Alemania. Entonces, la única solución tangible y real es que nosotros alcancemos la producción de esta vacuna para poder proteger a nuestra comunidad, ¿no? A que es en este caso los mexicanos. Claro, ese sería también otro elemento a considerar, pero aquí también debemos de tomar en cuenta otra situación. ¿México cuenta con las capacidades suficientes para producir vacuna? No, hecho, sí, doctor. No se le destina tampoco el dinero para poder hacerlo. Y es que no es solo eso. Birmex era la que producía las vacunas, pero llegó un momento acuerdos por economía, entonces se dejó de hacer eso. Y Alonso, tienes toda la razón. Fíjense que es una historia
Perdónenme la expresión un poco perversa, lo que ocurrió con Birmex ahora, Birmex ahora y antes era la Gerencia General de Biológicos y Reactivos. Fíjense que anteriormente, por ahí de los años 90, México producía todas las vacunas y además incluso exportaba, vendía hacia otros países o donaba vacunas a otros países que estaban cursando con problemas de salud importantes, como pueden ser inundaciones, etcétera. Pero ¿qué pasó? Se perdió esa capacidad instalada que se tenía, y estamos hablando de los años 90, y se perdió esa capacidad instalada que se tenía en donde éramos productores, y se empezó a comprar vacunas de fuera del país. Seguramente ustedes han pasado por ahí, por enfrente de Canal 11, y hay una cosa que se llama Instituto Nacional de Virología. Ahí se producían las vacunas de tipo viral. Y en el Instituto Nacional de Higiene, que también seguramente muchos de ustedes han pasado, está en la calle en la avenida de Mariano Escobedo, es un edificio ya antiguo, ahí se producían todas las vacunas de origen bacteriano. Y entonces producía, y estas eran dependencias de la Secretaría de Salud, antes Secretaría de Salud y Asistencia, y ellas eran las que producían todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se tomó la decisión de crear una empresa paraestatal, pero de participación mayoritaria estatal. ¿Qué significa eso? Que se crea un organismo semiprivado, pero con capital público, y empieza la historia fatídica de que empieza a haber carencia de vacunas y de producción de vacunas. Y entonces se perdió esa capacidad instalada al momento tal que Birmex ya ha sufrido 2 o 3 veces ya procesos de quiebra absoluta, y el gobierno de México ha entrado a financiar la recuperación justamente de esta empresa. Ahora se le quiere fortalecer de tal manera de que se pueda volver a establecer esa capacidad de producción, porque también hay que decirlo, Birmex tiene lo que eran los antiguos almacenes de la Secretaría de Salud y Asistencia, en donde se almacenaban las vacunas incluso con capacidad de ultracongelación. Pero sin embargo, pues todo esto se fue perdiendo de acuerdo a las decisiones que se fueron tomando en su momento por las autoridades, ¿verdad? Y ahora, en época de crisis, con limitaciones económicas, aunque con un mayor presupuesto para salud, todavía falta mucho si nos comparamos con otros países, y falta mucho también para fortalecer la investigación. Entonces hay que recuperar mucho de eso que se llegó a tener e incluso fortalecerlo aún más para poder enfrentar todas estas situaciones. Pero ya volviendo al momento actual, México, la meta quizás debería ser el contar con una producción nacional de vacunas contra coronavirus, pero esto depende de muchos factores. Se está haciendo algo en donde se está trayendo del extranjero el producto a granel para ser envasado, particularmente sé que en el estado de Querétaro se está envasando ya vacuna que se obtuvo a granel, pero ya para tenerlo en dosis especiales. No sé cuál va a ser el destino final, pero seguramente se va a tener que distribuir también con diferentes países, y creo que va a tener también una parte para el propio país. Pero estamos ante una situación de crisis, entonces la verdad es que estamos teniendo muchas dificultades y con eso no vamos a darle solución al asunto. Todo esto surgió por el inocente comentario respecto a la inmunidad de masa, ¿verdad? Y entonces sí sería ideal alcanzar esa inmunidad de masa derivado de qué, no tanto de que se enferme la población, sino más bien de que se logre vacunar, pero vista la situación que tenemos con la disponibilidad baja de vacunas, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues establecer prioridades. Y en esas prioridades se analiza el perfil epidemiológico de los casos, y si ustedes se han dado cuenta, quiénes son las personas que padecen más la enfermedad.
Los adultos mayores. Adultos mayores y personas que tengan alguna otra enfermedad. Comorbilidades. Como obesidad. Exactamente, y entonces, o cardiovasculares, ¿no? Y diabetes. Y entonces, insisto en lo que les comenté de la ley de Pareto, en donde siempre las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Y ahorita hablando de vacuna, pues todavía más limitados. Luego entonces la decisión que se toma es de a favorecer a aquellos grupos que son más susceptibles que otros. Y en ese sentido, por eso es que se está empezando primero con personal de salud de primera línea y en segundo lugar con personas de la tercera edad y con comorbilidades. Y progresivamente aspirar a ir contando con más y más dosis de vacuna, aunque sean de diferentes tipos de vacuna, pero de esta manera poder ir abarcando progresivamente al total de la población. Esto va a llevar tiempo, no se puede hacer de otra manera. Ahí choca la realidad impuesta por la situación actual en contra de los deseos que todos tuviéramos de tratar de lograr alcanzar a cubrir a toda la población. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, como dato curioso, ayer en la conferencia vespertina dijeron el total de personas que ya tienen su esquema completo de vacunación contra COVID y son 587,995, no es ni siquiera 1,000,000. Así es. Y aunque ya tenemos, ya, si no mal recuerdo, van como más de 2 millones vacunados, pero obviamente no esquema completo. Faltaría una gran proporción, la segunda dosis. Y entonces, pues se tiene que ir avanzando de acuerdo a lo que vamos teniendo oportunidad de conseguir. Y eso, desafortunadamente, pues nos va a dar un margen de tiempo mucho mayor para poder lograr esa ansiada cobertura además. Pero fíjense, algo que me parece muy interesante es que como estamos conversando aquí y estamos repasando un poco de esos conceptos y estamos dándoles una orientación y una aplicación más técnica, que es el propósito justamente de esta primera unidad. Que vayamos conversando y vayamos apropiando de conceptos que nos dicen mucho, nos permiten explicar mucho en conceptos tan simples como los que estamos revisando. ¿No les parece a ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se han dado cuenta cómo hemos ido poco a poco manejando ya más términos, conceptos, ideas específicas con la base de la orientación epidemiológica? Bueno, algo que, como secuencia de esta lectura, les voy a pedir que como trabajo de fin de semana, por favor resuelvan ustedes los ejercicios que vienen en el MOPESE 2 y nos hagan favor de entregarlo el próximo el próximo lunes, máximo a las 8 de la noche. Sí, doctor, ¿podría repetir otra vez? Es que se me cortó el internet. Sí, el MOPESE 2 tiene varios ejercicios. Esos ejercicios son de aplicación y permiten que intentemos una respuesta. Si no tenemos la respuesta correcta, revisamos nuevamente el texto y ya podemos contestarlo. Entonces la idea es que ustedes me hagan favor de ir respondiendo a todas las preguntas que vienen en el MOPESE 2 y como le hicimos la vez pasada, envíen un scan o una copia de una fotografía de su trabajo para contabilizarlo como parte de los trabajos que se van a entregar para conformar la calificación final de este periodo. ¿Sí se entendió? Sí, doctor, nada más una duda. En el ejercicio 2.4, el final que viene del MOPESE 2, dice que escojamos una enfermedad por grupo. ¿Cuál elegimos? ¿El COVID o...? Miren, yo creo que dada la actualidad y la relevancia epidemiológica que tiene y que hay también, aunque hay mucha información, también desconocemos muchas cosas, pero sí, entonces les pediría que escogieran COVID. COVID para los dos ejercicios, para construir la cadena epidemiológica y para identificar los factores que determinan
la presencia de esa enfermedad en la población. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? Doctor. ¿Sí? ¿Qué tal? Justamente estaba esperando que los doctores participaran porque quería hacer un comentario. Ayer nos dejó investigar unos términos y uno de ellos era sindemia. Y la verdad es que pues hemos estado muy inmersos y creo que todos estamos ya pues bastante, en especial, claro, el personal de salud, nosotros como alumnos, acerca del tema de la COVID. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, la definición de sindemia pues es básicamente la suma de una o más pues epidemias, ¿no? De dos Pero o más. Exacto, en este caso, nosotros aquí ya conocemos la COVID-19, pero realmente hay otra que ignoramos y pues es igual de importante que cualquier otra enfermedad, que son los trastornos mentales, las enfermedades mentales que hoy en día se han disparado debido a muchos factores, ¿no? Muchas veces ignoramos que existen, nosotros como médicos incluso ignoramos que existen estos trastornos y bueno, creo que no hace falta a lo mejor investigar tanto, indagar tanto para darnos cuenta que es hoy por hoy, junto con la COVID-19, una de las epidemias que nos afectan, que impactan mucho a la población. Entonces, creo que igual sería bueno tener en cuenta esto. Muy bien, sí, excelente aportación, Brian. Y déjame decirte que tocas un punto muy importante que son las enfermedades mentales. Pero también no hay que dejar de lado que la COVID-19, al ser una pandemia, está a la par de otra pandemia grave que estamos transcurriendo, que es la obesidad. Y otra también que es la diabetes mellitus, y otra que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense, se juntan dos o más pandemias que las otras están ahí medio ocultas, medio soslayadas, medio ignoradas, pero que al final de cuentas, pues al interrelacionarse con COVID, ustedes se pueden ir dando cuenta, se han ido dando cuenta de las desastrosas consecuencias que esto tiene. ¿Quiénes son los que más tienen riesgo de padecer enfermedad COVID grave? Los adultos mayores, obesos, las personas con comorbilidades. Exactamente, y esas comorbilidades al final significan otra pandemia que está ya y de tiempo atrás transcurriendo en la población de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino en otros países. También habla en el documento de la coexistencia de dos perfiles de enfermedades, las transmisibles, infecciosas y parasitarias, y las no transmisibles o crónico-degenerativas, y que las crónico-degenerativas son características de los países en desarrollo, países desarrollados, y las transmisibles son características de países en desarrollo, pero resulta que en nuestro país y en muchos otros coexisten estos dos perfiles de enfermedad, y entonces se vuelve más complejo el poderlo abordar. Y ahora que estamos transcurriendo esta pandemia de COVID, nos damos cuenta de que la preexistencia de la pandemia de obesidad, diabetes, de cardiovasculares, nos va a dar mayores riesgos ante esta nueva pandemia de COVID. Y por supuesto, ya después, como consecuencia de todas ellas, tenemos también otra que ha mencionado Brian, que es la de enfermedades mentales, y que el encierro, la monotonía, la falta de diversificación, etcétera, van tomando en cuenta a las personas, y esto también muy seguramente y poco estudiado nos va a dar niveles más altos de prevalencia de enfermedades mentales. Entonces, vean ustedes cómo este término de sindemia es muy afortunado para tratar de dar a entender que están coexistiendo diferentes patologías que abarcan sectores de población bastante amplios, y entonces es la mejor forma de aplicar este concepto de sindemia. Y faltaría la otra, que es la infodemia. ¿Qué me dicen respecto a ello? Esa se define como una cantidad excesiva de información que se puede tener sobre cierto problema y que se trae como consecuencia que se puede dificultar tanto las fuentes de información o se retrasa bueno, además de que genera desconfianza de las personas, retrasa diagnósticos oportunos y hace
que la información sea, bueno, se puede difundir mucha información errónea o falsa, lo cual lleva a pánico en las personas y pues confunde o retrasa diagnósticos acertados. Claro, y miren simplemente la infodemia respecto a los efectos indeseables de las vacunas. Ahorita es un caldo de cultivo para los grupos antivacunas, por ejemplo, en donde por cuestiones fuera de los aspectos técnicos, tratan de socavar los esfuerzos de vacunación en las poblaciones, y en ese sentido estamos teniendo ahora, ustedes seguramente se habrán dado cuenta, de que dentro de la población que se ha priorizado para la vacunación, todavía tenemos personas que no se vacunan y algunas que es derivado de su condición de vida, personas postradas, personas que viven en zonas alejadas, etcétera. Pero lo más grave y lo más triste de todo son aquellas personas que tienen argumentos en contra de la vacunación, pero que no son argumentos derivados del conocimiento técnico, sino que son derivados de mitos o de prejuicios que han proliferado a raíz de la consulta de medios no oficiales. El día de hoy les voy a enviar un documento. Ese documento es algo adicional, no es parte formalmente del contenido del curso, pero es un documento muy valioso al respecto de los procesos de comunicación para favorecer la vacunación. Y esto hoy lo publicó la OMS, la OPS. Hoy hubo en la mañana un seminario y nos distribuyeron ese documento que les voy a enviar, y posteriormente les voy a enviar la conferencia completa, que dura más o menos como una hora y cuarto, que eso sería como un póster para momentos en que ustedes puedan disponer y lo puedan escuchar y puedan interactuar, y de esta manera y con el documento y las diapositivas que también nos las van a enviar, yo se las voy a reenviar para que ustedes dispongan de esta información y puedan consultarlo. Pero esto que se aplica a los aspectos de vacunación les va a ser de mucha utilidad, todos los elementos de comunicación que se están manejando allí en materia de salud. Entonces es aplicable para muchos aspectos de nuestra vida cotidiana como médicos. Entonces se los voy a enviar más tarde el documento, el manual de comunicación, y posteriormente, en cuanto me llegue, les voy a enviar la presentación y la conferencia completa para que ustedes la puedan revisar en un momento dado. Por supuesto, si tienen alguna duda o comentario, lo podríamos comentar en clases posteriores. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Si se han dado cuenta, les he estado enviando algunos documentos técnicos que tratan de contrarrestar esa infodemia que de pronto pues estamos inmersos. Entonces yo lo que les comparto son documentos oficiales, documentos validados, consensos de expertos, de especialistas, y trato de no compartir información que desvirtúe o que no tenga fundamento. Entonces yo lo voy a hacer. De hecho, lo estoy haciendo, también lo comparto siempre con los grupos anteriores que al momento siguen todavía conectados en el chat, y que aprovecho para decirles que este chat va a durar todo el tiempo que ustedes quieran permanecer en él, y que se aprovechen de eso, porque ahí podemos compartir información valiosa para todos nosotros y enriquecernos mutuamente. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Bueno. Doctor, y aquí ¿Sí? con respecto a la infodemia también podría entrar el uso de los medicamentos, ¿no? Que antes, Claro. al inicio de la pandemia, se creía que, por ejemplo, la hidroxicloroquina servía. Claro. Y ahorita el uso de la dexametasona y, bueno, demás, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón. Y mira, desafortunadamente, fíjense que esto es algo que ha ocurrido siempre, y que cuando se trata de tener un tratamiento válido, un tratamiento avalado mundialmente, es bastante complicado. Y fíjense que en los tiempos en que nosotros estudiamos, pues mucha de la información era bastante complicada para poderla obtener. Nomás les platico así rápidamente que para poder nosotros conseguir un documento científico publicado en una revista médica, pues era algo que podíamos obtener
solamente en la Biblioteca Central de Centro Médico Nacional Siglo XXI, y que teníamos que ir hasta allá, buscar nuestra ficha en el tarjetero y ahí pedirla, y teníamos que regresar para recoger la copia, y era una copia en papel térmico, ese que se hace rollito de las copias, y que al cabo del tiempo pues se iba borrando, ¿no? Porque finalmente pues es papel térmico, y entonces con el efecto de la radiación solar, por ejemplo, se iba borrando. Era muy complicado poder obtener información, y esa información que obteníamos era de 3 años antes. Ahora, esa es la gran diferencia en la época que ustedes están viviendo. Tenemos al alcance de la mano, prácticamente en la mano, que es el celular, tenemos acceso a prodigiosas cantidades de información, y entonces el reto para todos ahora, ¿cuál es? Es elegir la información que tenga bases científicas. Y lo que antes ocurría era que, y así lo decían los maestros, en los hospitales, que cada maestrillo con su librillo, así nos decían. ¿Qué quería decir eso? Pues que cada quien tenía su método para tratar a los pacientes. Pero desafortunadamente ese método, pues pocas de las veces tenía el aval de procedimientos rigurosos de tipo científico. Eso ha cambiado. En el momento actual ya tenemos afortunadamente diferentes formas de poder obtener información validada. Una de ellas es el método Cochrane, que seguramente ustedes han oído hablar de los metaanálisis. ¿Se han oído hablar de los metaanálisis? Sí, doctor. ¿Qué es un metaanálisis? Pues es un grupo de expertos que se reúne y recaba, respecto a un tema específico, recaba todo lo publicado en la literatura disponible. Entonces recaban todos esos documentos y los van depurando y van seleccionando. Y vamos a ver en la segunda unidad, cuando veamos estudios epidemiológicos, que existe una metodología para poder evaluar el tipo de estudio y la publicación que estamos leyendo, y elegir aquella que contenga más elementos científicos validados. Entonces, el metaanálisis lo que significa es que es un grupo de expertos que analiza los estudios que ya se hicieron, y de todos ellos los va descartando a aquellos que no tienen base científica, aquellos que no tienen rigor científico, para quedarse con los que verdaderamente tienen aportaciones valiosas, y esos son los que recomienda. Y entonces, parte de ellos se utiliza en lo que ustedes seguramente también conocen, que son las guías de práctica clínica, que son grupos de consenso en donde se toman decisiones respecto a protocolos para el abordaje de una determinada enfermedad. Ahora nos ha pasado algo con ese ritmo vertiginoso que tiene la vida actual respecto a COVID, porque tenemos varias cosas en contra. Es una enfermedad emergente, es una enfermedad nueva, es una enfermedad de la que no conocíamos nada, de sus características. Se tuvo que ir caracterizando el perfil clínico, el perfil epidemiológico, se tuvo que ir caracterizando la secuencia genómica, se tuvo que ir desarrollando sobre la marcha, y a costa de muchos enfermos y muchas muertes, se tuvieron que ir desarrollando los conocimientos actuales. Y en ellos, pues ha habido de muchas, ¿no? Ha habido desde quienes recomiendan la ivermectina, la hidroxicloroquina, desde los que recomiendan de inmediato la dexametasona, los anticoagulantes, la enoxaparina, etcétera, etcétera. Y entonces esto da como consecuencia que de pronto también tengamos una infodemia, como bien lo decía Ulises, una infodemia respecto a los tratamientos, porque en realidad un tratamiento estandarizado no lo tenemos, porque pues no existe un tratamiento específico para COVID, pero sí lo que se ha puesto de acuerdo la comunidad médica es en el abordaje terapéutico y clínico de los pacientes con esta patología. Y eso es algo que también ya se tiene consenso. Próximamente les voy a enviar estos consensos y las recomendaciones de la OMS respecto a el manejo de pacientes con esta patología. ¿De acuerdo?
Sí, doctor. Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a la clase, ¿no? Del día de hoy. Realmente es una inversión de tiempo lo que hicimos hasta ahorita, porque nos permite ir retroalimentando e ir haciendo énfasis en conceptos que hemos visto. Bueno, el día de hoy, como ustedes se dieron cuenta allí en la lectura, la OMS ha cambiado su postura en cuanto al abordaje de los problemas de salud y ha entendido que la presencia de una enfermedad responde a diferentes aspectos que podríamos definirlo como las circunstancias que rodean a las personas y que en ellas está lo que ha llamado determinantes sociales de la salud, que lo mencionamos un poco al pasar, pero que va a ser muy importante que podamos mencionarlo ya de una forma más concreta. Y les voy a compartir esta presentación de tal manera de que podamos discutir un poco respecto a ello. ¿Sí la tienen a la vista? Sí, doctor, sí se ve. Doctor, sí se ve. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, este es un documento de la Secretaría de Salud, pero que está basado en información en la postura de la OMS. Y entonces, en ese sentido, miren, esta lámina nos permite identificar cómo el análisis de la causa y efectos de los problemas de la salud. Y es la imagen de un iceberg y es la figura de un iceberg que nos permite entender que lo que vemos en la superficie del agua de un iceberg es una mínima parte en relación al total de ese iceberg. Y lo que estamos haciendo en el momento actual, cuando tratamos de abordar un problema de salud, es justamente lo que estamos viendo en la imagen, que el enfoque individual tradicional ha sido basándose en los signos y síntomas, y esto representa el manejo curativo. Y este manejo curativo, desafortunadamente, lo que produce es que la mayor parte del presupuesto se concentra en la nómina, es decir, en el pago del personal y manejo de los efectos y en el tratamiento especializado, pero desde el punto de vista curativo. Un avance del enfoque individual fue abordarlo al respecto de los factores de riesgo. Y entonces ahí se diseñan, en ese sentido, intervenciones epidemiológicas concentradas en poblaciones, en la promoción de la salud, en los estilos de vida, en la promoción de la salud, entendida la promoción de la salud como las estrategias y la comunicación que involucra también la educación para la salud para promover mejores estilos de vida. Es decir, educar, promover, capacitar a las personas para que tengan una mejor forma de vida, que esto sea favorable para el desarrollo de la salud. Un enfoque ya más profundo, más extenso, y aquí en el iceberg lo vemos, en tercer lugar, es ya el enfoque poblacional, en donde tenemos que enfocarnos en los factores de riesgo. Y esto obliga a que tengamos intervenciones epidemiológicas concentradas en identificar esos factores de riesgo. Esto también parte del hecho de que ahora conocemos mucho más respecto a diferentes factores de riesgo. Y aquí es oportuno definir qué es un factor de riesgo. Bueno, se entiende factor de riesgo como una característica que, estando presente en un individuo, aumenta la probabilidad de que padezca una determinada enfermedad. Por ejemplo, si en la familia tenemos un familiar que tiene diabetes mellitus, yo tengo un factor de riesgo familiar, en este sentido, determinado por la genética, en donde yo tengo ese mayor riesgo de padecer diabetes. Pero ¿qué falta en ello para que se presente? Se tiene que enlazar con el estilo de vida y con algo más que vamos a ver, que son los determinantes sociales de la salud. Entonces, un factor de riesgo, y ahora conocemos muchos, ayer hablábamos de los factores de riesgo cardiovascular,
que sabemos que van a desembocar en infartos, enfermedad cerebrovascular, en diabetes, en problemas, en dislipidemias, etcétera, etcétera. Pero esas salidas están determinadas por diferentes factores de riesgo, como puede ser la edad, el estilo de vida, el tipo de alimentación, etcétera, etcétera. A eso se refieren justamente los factores de riesgo. Entonces, la intervención que se propone son intervenciones epidemiológicas específicas concentradas en esos factores de riesgo. Pero esto va a ir aparejado ya a un nivel poblacional, no va a ser un enfoque individual. Por supuesto, no descarta el que si identificamos a un individuo que tenga algún factor de riesgo, le hagamos una intervención que está acá en el enfoque poblacional. Pero lo que también podríamos hacer es hacer intervenciones que abarquen a todos los individuos de una comunidad que compartan esos elementos, esos factores de riesgo. Y una parte que está ya más avanzada es el enfoque de determinantes sociales, en donde existen una serie de factores que están involucrados en la génesis de la enfermedad. Los analizábamos un poco de manera general en las clases pasadas, en donde se requiere para poder enfrentar esos determinantes de la participación intersectorial. Es decir, que no es solamente responsabilidad del personal de salud, ni siquiera del sector salud, sino que significa o debe significar la participación de todos los sectores de una sociedad, como pueden ser el sector educativo, el sector de producción de alimentos, el sector de vivienda, de energía, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Todo claro, doctor. Creo que no, doctor. Okay. Entonces queda el planteamiento, ¿no? Que el enfoque individual, particularmente el enfoque clínico, está dirigido a los signos y síntomas y esto representa el manejo curativo. Pero ya enfoques ya más dirigidos desde el punto de vista poblacional están basados en los determinantes sociales de la salud. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en esto? Tenemos un perfil epidemiológico muy complicado, en donde tenemos diferentes, un sinnúmero de patologías que están afectando a las poblaciones, pero que si nos quisiéramos enfocar en cada uno de esos problemas específicos, estaríamos dejando de lado lo que está como parte del fondo, del determinante de que ocurran estos problemas de salud. Y entonces se viene la pregunta, ¿por qué abordar la salud desde la perspectiva de los determinantes? Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿para qué vamos a atender desde el punto de vista curativo a una población? Y después la vamos a devolver a las condiciones de vida que la enferman, en donde permanecen deficiencias en los servicios públicos, en el abasto de agua o en las condiciones de trabajo o de vivienda en las que están viviendo las personas. Y entonces la OMS ha hecho la determinación en 2009, una comisión sobre determinantes sociales de la salud, y que define a estos determinantes como las circunstancias en las que la población crece, vive, trabaja y envejece, y del tipo de sistemas que se utilizan para combatir la enfermedad. Esto con el propósito de subsanar las desigualdades en salud que están determinando el perfil de patologías de las poblaciones. Bueno, los determinantes de la salud son el conjunto de condiciones que directamente afectan o favorecen la salud de los individuos y las comunidades, ya que actúan de manera directa o indirecta en la salud de las personas, actúan por sí solos o interrelacionados entre sí, y que además también hay que considerar que un solo determinante puede tener múltiples efectos en la salud. También
nos debemos preguntar por qué destacar los determinantes sociales. Y esto es porque ellos repercuten directamente en la salud, permiten predecir el estado de salud, y esto se llama inequidad sanitaria. Nada más hay que ver lo que está ocurriendo en nuestro país, en donde hay poblaciones que no tienen seguridad social, es prácticamente casi la mitad de la población, no tiene seguridad social y a veces no tienen ni siquiera servicio de salud al que pueda acudir cuando requiera de este tipo de servicios. Estructuran además los comportamientos relacionados con la salud e interactúan mutuamente en la generación del nivel de salud de las poblaciones. El abordaje por determinantes nos permite identificar los problemas de salud, analizar todos los determinantes de la salud que inciden en ese problema y priorizar los principales determinantes que influyen en el estado de salud. Bueno, los determinantes que influyen ya directamente en la salud de los mexicanos se relacionan con factores externos al sector salud, y es que en el enfoque tradicional siempre se nos ha responsabilizado a los integrantes de los equipos de salud respecto a cualquier problema de salud que ocurre en la vida de la sociedad mexicana. Y entonces, aquí tenemos algunos, ¿no? Que son desigualdad regional y salud. O sea, hay diferencias importantes entre diferentes ámbitos. Pensemos en el ámbito urbano-rural y dentro del urbano, en las clases marginadas, en las zonas marginadas, de niveles de vida, pobreza y desigualdad, pobreza, nutrición y salud, medio ambiente y hábitat, educación y desigualdad educativa, empleo y precariedad laboral, nuevos riesgos sociales como pueden ser la violencia, la discriminación, el suicidio, las enfermedades mentales. En cuanto a derechos sociales, ciudadanía y salud, y en cuanto al marco institucional de los servicios de salud. Bueno, en nuestro país, ¿cómo se ha estructurado el marco conceptual de los determinantes en salud? Si lo que queremos tener es llegar a un nivel de salud y bienestar que nos permita tener equidad en salud, hay factores que son determinantes estructurales y los determinantes intermediarios. Si pensamos en salud y bienestar, eso está relacionado con las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, el medio ambiente, las conductas y los servicios de salud y sociales. Pero, ya reflexionando un poco más, debemos entender que estos factores intermediarios no dependen de sí mismos, sino que dependen de algo que está antes. Y esto es el estatus social del individuo, como son la posición socioeconómica, la ocupación y su nivel de ingreso, el género, la etnicidad y la cohesión social. Pero estos a su vez tienen anteriormente a ellos determinantes que están en la estructura social, como es la globalización, los aspectos político-institucionales, el mercado laboral, el sistema de educación y el estado de bienestar. Y entonces debemos entender que estos, que son estructura social, afectan el estatus social del individuo, que se transforman en factores intermediarios, y estos a su vez van a definir el nivel de salud y bienestar que las poblaciones tienen en el momento actual. Lo que se busca cambiar es, obviamente, conseguir equidad en salud, es decir, otorgar a cada individuo lo que necesita en aspectos de salud. Bueno, las estrategias específicas al contexto para abordar determinantes claves son abordaje de los estructurales e intermediarios, en donde el enfoque individual debe estar inserto en el enfoque comunitario y a su vez en el enfoque nacional. Y esto determina la política nacional de protección social. Es decir, que la sociedad en su conjunto decida apoyar de acuerdo a sus necesidades a la población que más lo necesita. Y esto está dado en función de políticas sobre estratificación de población y de necesidades, políticas para reducir exposición a factores dañinos, para reducir la vulnerabilidad de grupos en desventaja y para reducir las consecuencias desiguales de la salud. Y todo esto, al final de cuentas, va a impactar en educación, trabajo y género, en vivienda, riesgos laborales y trabajo,
en vacunación, el Programa Nacional de Atención a Poblaciones y Adultos Mayores y la atención en salud. La promoción de la salud, esto es algo que tradicionalmente ha sido uno de las estrategias fundamentales en nuestro país. De hecho, existe una subsecretaría que es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y la promoción de la salud es el proceso de facilitar que las personas adquieran un mayor control sobre la salud y sus determinantes y a través de ello mejorar su salud. Existe un documento que es la Carta de Bangkok de Promoción de la Salud que data de 2005 y que esto fue una estrategia que se definió para todos los países miembros de la OMS en ese año. Bueno, el modelo operativo de promoción de la salud, ¿a qué se refiere? A tratar de identificar los determinantes favorables y los determinantes en peligro. Los determinantes favorables, que son los de color azul, son los psicosociales, los saludables, en donde está la calidad de vida, el bienestar funcional, la independencia, y los determinantes en peligro están dados por la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad. La manera de enfrentar los determinantes favorables es favorecerlos para contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente y su bienestar funcional. Y en cambio, los determinantes que están en peligro, como son la morbilidad, mortalidad y discapacidad, es tratar de modificarlos en un sentido negativo, evitarlos o delimitarlos. Y entonces, de ahí se definen estrategias de promoción de la salud, determinantes sociales de la salud, de tal manera que se logre enfrentar esto y que lo vamos a ver va a ser motivo de nuestra tercera unidad, que ya es el desarrollo de intervenciones específicas a través del Programa Nacional de Salud. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí esta parte para regresar entonces a discutir un poco lo que hemos dicho hasta este momento y me gustaría saber su opinión. Bueno, yo creo, doctor, que como usted, pues, ahorita en lo que nos ha venido comentando, recalca bastante la importancia que tienen estos determinantes, y yo lo relaciono mucho a la historia natural de las enfermedades, que este punto es muy, muy importante, yo creo que en el periodo prepatogénico, y que, como siempre se nos ha dicho, es el punto clave, el foco al que deberíamos llegar como sociedad, siempre la prevención antes que tratar o curar. Entonces, bueno, yo lo veo por ahí, de que tiene bastante utilidad. Sí, y mira, tocas que estos determinantes obran en el periodo prepatogénico, pero también yo llamaría la atención que obran en toda la historia natural de la enfermedad. Claro. Ese es el modelo que queremos abordar. Porque al final de cuentas, si ya se estableció el daño y tenemos ya los efectos o las complicaciones incluso de la enfermedad, va a ser determinante. Estos determinantes, perdónenme la redundancia, va a ser importante los determinantes. ¿Por qué? Porque va a depender del nivel de vida, de la capacidad económica, del nivel de alimentación, de la cohesión social y al final de cuentas del acceso que pueda tener el individuo afectado en su salud para tener acceso a los servicios de salud. Y aquí hay un primer problema que está determinado simplemente por la existencia o no de un trabajo formal, remunerado y que le dé acceso a la seguridad social. Entonces, si no lo tiene, nuevamente obran de una manera muy importante los determinantes sociales de la salud a lo largo de toda la historia natural de la enfermedad. E incluso lo vemos ahora, por ejemplo, con COVID, ¿no? Que desafortunadamente tenemos defunciones que están ocurriendo en exceso y que han hecho colapsar la capacidad de los servicios de salud. No hay suficientes espacios para poder atender a la población e incluso en los servicios funerarios y de cremación está rebasada por completo la capacidad, ahora ya
al menos ya hay disminución, pero llegó un momento en que se tenía que hacer espera o lista de espera para poder acceder a tanques de oxígeno, a camas de hospital o incluso a la posibilidad de cremar a un familiar que ha fallecido. Entonces, todo eso, al final de cuentas, ¿por qué está determinado? Pues por la forma en cómo las personas viven, crecen, trabajan, etcétera, ¿no? Entonces, son los determinantes, están influyendo en todos los elementos de la historia natural de la enfermedad. Y bueno, también otro comentario que me gustaría hacer es que con estos determinantes sociales nos demuestra cómo la salud pública también tiene que estar influenciada por la comunidad y no solo por el personal de salud, como lo decía usted. Claro. Y es de toda la comunidad en general, o sea, de los políticos, de los servicios de educación, de los que aceptan estos servicios, o sea, todo esto. Sí, y fíjate que tocas un punto bien importante. Hemos estado reiterando que en la definición de salud pública, tanto la de Winlow como la más reciente de Hanlon o la de Milton Terris, siempre se tiene que basar en el trabajo organizado de la comunidad. Y cuando hablamos de eso, no estamos pensando en una comunidad allá alejada, en donde solamente son los pobladores y el médico de la localidad, sino que como sociedad, el abordaje que se tenga que hacer tiene que involucrar a todos los sectores y que no se deje solamente al sector salud como responsable de resolver estos aspectos, porque hay que entender que, por ejemplo, la calidad de vida, el trabajo que tengan las personas, la disponibilidad de alimentos, los salarios, o bien la calidad y cantidad de los servicios de salud, particularmente de la seguridad social, estos van a ir de la mano de ¿qué? Pues de que el individuo tenga trabajo y que este trabajo sea formal y que tenga la posibilidad de aportar a la seguridad social y con esto tener una contraprestación que le facilite el hecho de recibir la atención necesaria en el momento que lo requiera. Y aún así, déjenme decirles que tenemos problemas porque en el momento actual, aún existiendo las instituciones de la seguridad social, solamente pueden abarcar alrededor de poco más de la mitad de la población y eso quiere decir que el resto de la población no tiene a dónde acudir, ya no digamos seguridad social, sino simplemente para la atención de problemas comunes de la salud, la atención de un parto, la atención durante algún accidente, etcétera, etcétera. Ya no digamos las enfermedades crónicas y degenerativas con sus complicaciones. ¿De qué manera se puede lograr la atención de personas que están sufriendo este tipo de padecimientos si no tienen un trabajo que sea formal y que cotice a la seguridad social? Y esto da como consecuencia que la OMS ha planteado que uno de los propósitos fundamentales es la universalización de los servicios de salud, que en nuestro país se ha transformado en lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. Es decir, no es lo mismo que la seguridad social como el IMSS, como el ISSSTE. Es asegurar que todos los pobladores de nuestro país tengan acceso a un servicio de salud básicamente proporcionado por la Secretaría de Salud y las Secretarías Estatales de Salud. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Bueno, yo ahorita que dijo que es muy importante como para los gobernantes que llegue ahí, perdón, la salud a estas comunidades como alejadas, yo creo que también sería muy importante que recibieran información, porque muchas veces quieren llegar el sector salud y hasta te llegan a ver como, pues, raro, loco, no aceptan que lo que estás diciendo es verdad, porque ellos no están acostumbrados a saber que esa es lo correcto y lo que se debe hacer. Claro, y es un poco lo que abordamos en los determinantes, porque, bueno, son procesos históricos y procesos culturales, y entonces las personas viven e interpretan sus enfermedades de acuerdo a su cosmovisión, a la manera en que interpretan una realidad. Y es sabido que persiste el enfoque de la medicina tradicional, en donde se atribuye a aspectos que han venido trascendiendo de generación en generación y que es la forma en cómo esas poblaciones interpretan la salud.
Y esa misma forma de abordaje hace que ellos mismos sean marginados o ellos mismos se marginen de los servicios de salud. Y entonces llega el punto en que en determinado momento pueden ser hasta mutuamente excluyentes. El personal de salud formal excluye a las personas que tienen un enfoque mágico religioso y las personas que tienen este enfoque no acuden a los servicios de salud. Y entonces es un problema que lo único que conlleva, la única resultante es que se provoca mayor marginación de estas poblaciones. Y esto, por cierto, se acrecienta en poblaciones indígenas de pobreza, de marginación, y entonces esto va a ir complicando todavía más, incluso el curso de una enfermedad que fácilmente podría ser resuelta en un medio, digamos, urbano, en donde hay existencia de los servicios de salud. Entonces es algo bastante complejo, y esto que tocas es también muy importante mencionarlo, y vamos a tener oportunidad más adelante cuando veamos los programas de salud, las estrategias que tiene la promoción y educación para la salud para poder incorporar justamente y salvar estas situaciones en aquellas áreas en donde hay prevalencia de este tipo de conceptos. ¿Algún otro comentario o duda? No, doctor. ¿Queda todo claro? Sí, doctor, claro, gracias. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, entonces queda, nada más para enfatizar, queda como tarea para el fin de semana el llevar a cabo todos los ejercicios del MOPS-2, ¿sí? Y para mañana, una lectura, por favor. Les voy a pedir que hagan la lectura del capítulo 11 del libro de Álvarez Alba. Vamos a entrar en la forma como la epidemiología mide esos fenómenos, cómo hace la determinación de la magnitud del problema. Y ese capítulo es el capítulo de estadística médica en el libro de Álvarez Alba. Es un capítulo un tanto cuanto extenso, pero les voy a pedir que revisen sobre todo la parte conceptual y que vamos a hacer énfasis en los indicadores y la forma de construirlos ya directamente aquí en la clase. Pero sí necesito que revisen por lo menos la parte conceptual, que es la primera parte. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Muy bien, pues entonces nos veremos mañana. Que tengan